Palabra a Luis Castaño cuando... Bueno, buenos días a todos. En principio me gustaría agradecer al Ararteko y a todos sus colaboradores la invitación para estar aquí en este foro. Para mí es un placer y un honor estar aquí con todos vosotros. Quiero agradecer a la presentadora, a la moderadora, la presentación. Cuando me pone en ese aprieto me apetecería meterme debajo de la mesa, pero bueno, al final hay que estar ahí. Primero decir simplemente que yo soy pediatra, como ICIAR, soy investigador, estoy de profesor en la universidad, profesor de pediatría, y trabajo dentro del ciber de diabetes, de enfermedades raras, el ciberer. O sea, soy una persona normal y que trabajo en algunas enfermedades raras. Yo lo que quería, después de la excelente puesta de todo el panorama de ICIAR y de la mesa anterior, que me pareció excelente, yo quería entrar un poco más en detalle de lo que es la vida del investigador en enfermedades raras y cómo planteamos los temas y sobre todo cómo tenemos que enfocar todos, los pacientes, la población y los investigadores. Entonces, y quiero hablar de casos que uno vive. Y lo digo porque, y voy a empezar con una enfermedad que es muy frecuente, y entonces dirán, ¿y que pintan aquí contándonos enfermedades frecuentes? Las cosas no son como parecen. A nosotros cuando nos viene un enfermo no pone aquí un cartel diciendo yo tengo tal cosa. El médico tiene que solucionar y ver un poco el problema. Y esta familia es una familia que, voy a hablar de la diabetes, que en los años 90, 2000, sabíamos que había dos tipos. Cualquiera aquí podría levantar la mano y decir, yo tengo un abuelo diabético, yo tengo un tío diabético. Bien, pensamos que es una enfermedad frecuente, pero tenemos a los niños que hacen diabetes, que eso es un poco menos frecuente y que, bueno, pues que a los pobrecitos hay que ponerles insulina toda la vida. Fijaros en esta familia que realmente, como yo trabajo en diabetes, pues de Granada nos llegó esta familia que a mí me llamó la atención. Era una señora, en este momento, que nació en el 78, o sea, ahora tiene unos 30 años, y que cuando nació, el día que nació, empezó con diabetes. Y le dijeron que tenía que ponerse insulina para toda la vida. Eso es un tema que es muy raro. Un diabético que es al nacimiento es muy raro. Solamente uno de 400.000 niños tienen diabetes al nacimiento. Entonces era una cosa rara. Lo curioso es que en su hermana, unos años más tarde, nació y unos años más tarde también tuvo diabetes. Mala suerte, porque que haya un diabético, malo. Que haya dos, eso ya es mala suerte. Cuando esta señora pasó el tiempo y se quedó embarazada de sus dos hijos, nos contactó. Éramos expertos en diabetes y entonces nos preguntó, oiga, estaba preocupada, lógicamente, como están todos preocupados todos esta gente que tiene enfermedades raras. Nosotros en aquel momento no sabíamos qué era esta enfermedad. Era diabetes, punto. Y que dijimos, tranquila, es una enfermedad muy rara y no se va a repetir, o sea que tú estate tranquila. Los dos hijos al nacer hicieron diabetes, ya, ¿qué puede decir? Y encima insulina para toda la vida, es duro, ¿eh? Al nacimiento, que tú que ya llevas 30 años poniéndote insulina, que a tus hijos sepas que les tiene el mismo destino. Bien, pues así estaba el tema. Y entonces en ese momento, hace aproximadamente 5 años, pues dijimos, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, es una enfermedad rara. Nosotros en el País Vasco teníamos 2 familias así, y lo que pensamos es que había que investigar en estas familias, e intentamos, y esto es lo que hay que hacer, reunirse mucha gente, muchos investigadores, muchos médicos, y conseguimos reunir 50 familias de toda España, no hay muchas más, y paralelamente grupos de Italia, de Inglaterra, de Francia, de los países nórdicos estaban haciendo lo mismo, cada uno con sus 50 familias. Bien, ¿qué pasó? Que hemos encontrado que no es una diabetes como la que aparece en los niños mayores, es una diabetes monogénica, es una enfermedad genética. Hay una serie de genes que se alteran. Bien, hoy ya podemos calificar, diagnosticar a todos estos niños que tienen y qué gen tienen alterado.
Y ya podemos entender por qué esta familia no tenía mala suerte. Lo que tenía es que tiene un 50% de riesgo cada vez que nace un hijo y le tocaba, punto. O sea, es una herencia autosómica dominante. Sabemos que eso. Y lo que es más interesante, que al conocer el mecanismo nos hemos dado cuenta que si a todos los diabéticos niños les hay que poner insulina en el momento que hacen diabetes, a estos neonatales no hay que ponerles insulina. Con pastillas, con antidiabéticos orales van bien. ¿Se pueden imaginar lo que ha supuesto para esta familia a los 30 años de la vida de la señora y de sus hijos quitarles la insulina y decirles tranquilos que con una pastilla se les soluciona la película suya? Bien, esto es la realidad. Y esta es la realidad que yo pongo aquí en una enfermedad rara, que es la diabetes, pero que posiblemente tarde o temprano llegará a cualquiera de las otras enfermedades. Se encuentra la causa y aparece un tratamiento que nosotros no podíamos esperar. Imagínese este niño que ha nacido de su hermana, que también nació con diabetes neonatal y directamente ya le pusimos pastillas al nacimiento. Quiere decir que esto, para mí, como profesional y como pediatra, ha sido mi recompensa a 30 años de investigación en diabetes, en una enfermedad rara. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo vemos los investigadores todo este tema de la investigación en enfermedades raras? Bien, ¿por qué hay que investigar? Evidentemente no vamos a insistir, es un problema, es un tema social, es un tema médico, es un tema científico, tenemos que avanzar en el conocimiento, pero fíjense que ya en el siglo XVII se decía que progresar en la práctica médica debía hacerse investigando en formas raras de enfermedades. O sea, estamos donde ya se decía el siglo XVII, o sea, eran avanzados. Bien, nosotros la investigación en enfermedades raras la tenemos que ver desde la investigación clínica, casándola con la investigación básica e interaccionando ambas. Y los agentes de la investigación son, lógicamente, los centros de investigación básicos, los hospitales, los centros sanitarios, que tienen que interaccionar, porque tenemos que hacer una investigación traslacional que se traslade a la clínica, y lo que es el sujeto más importante de la investigación, que a mí me gusta decir que es el motor, que son los pacientes, que son la sociedad. Y digo motor para pasarles a los pacientes la responsabilidad que tienen de empujar y de ayudar y de colaborar en la investigación. El avance en enfermedades raras no lo vamos a conseguir los científicos si no estamos apoyados por los propios pacientes. Y por eso es muy importante, fíjense que ustedes son el 8% de la población. El 8% de la población puede cambiar lo que quiera en unas elecciones. Lo único que tiene que hacer es estar coordinado. Y eso es lo que se está empezando a hacer. Y yo insisto en esto, cada vez que un investigador dice, es que tenemos que investigar, y nos dicen, es que tenéis que investigar, digo, sí, apoyarlo, moverlo, presionar, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante. Y por eso insisto en el tema del motor. Y el otro tema que es muy importante es la colaboración. Y digo colaboración, siempre hablamos de las instituciones que tienen que financiar, y digo, sí, pero es que cuando yo pido material a los propios enfermos, no, es que yo no quiero, es que yo no me pincho, es que no sé cuánto, es que qué van a hacer con mi sangre. Eso es un cambio de mentalidad. No se puede investigar si la propia sociedad no colabora con el comentario de, es que somos conejillos de indias. Yo digo, pero bueno, que yo no tengo el proceso, no soy... Entonces, tenemos que cambiar de chip. Evidentemente hay gente que cambia, pero hay otros que no. Y después veremos algunos ejemplos. Entonces, yo quiero insistir que el agente más importante de la investigación es el propio paciente y la sociedad, y los próximos a ese paciente. Yo trabajo en genética, y cuando pido para saber genética de enfermedades tenemos que tener familias. No se pueden imaginar lo que me cuesta a mí que venga el padre y la madre, y que vengan los hermanos, ni lo cuento. Entonces, es imposible inventarse las cosas. Entonces, insisto, el motor es el paciente. Bien, la financiación. Afortunadamente, Iciar lo comentaba, yo creo que debido a la bonanza que hemos tenido en los últimos años, pues, bueno, siempre nos quejamos. Un investigador siempre se queja de que no hay dinero, o que hay poco. Bueno, yo creo que hay que ser realistas. Hemos tenido años de bonanza y realmente ha habido fondos europeos, ha habido fondos nacionales y ha habido fondos en el País Vasco. Iciar lo comentaba, y yo no creo que esa sea la razón por la que no se investigue. Evidentemente el sistema público
financia. Y el sistema privado, pues se dice, es que tiene poco atractivo para la industria farmacéutica el investigar enfermedades raras. Eso tampoco es totalmente real. Fíjense en este caso. Esto es un obeso, de nuevo, una enfermedad, otra vez nos pone una enfermedad que no es, que es muy frecuente, porque obesos hay muchos por ahí, pero lo que no es tan frecuente es que haya niños de 3 años que pesan 40 kilos. Esto es una enfermedad rara. Esto es una enfermedad monogénica, lo sabemos, hoy lo hemos descubierto. Y este niño, a un obeso de por ahí de la calle, se le pone a dieta y adelgaza. A este niño se le pone a dieta y no adelgaza. Pero como sabemos el mecanismo, porque tiene un gen alterado, o sea, es una enfermedad rara, son muy pocos, pero los hay, hemos conseguido curarle poniéndole una medicación. Bien, esto, que evidentemente uno diría, sí, pero esto no nos lo financia. Esto nos sirve para entender mecanismos de por qué una persona que come mucho es obeso, nos permite, y posiblemente nos permite entender mecanismos que podremos utilizar en una enfermedad muy frecuente como es la obesidad. Quiere decir que se pueden utilizar los conocimientos obtenidos de enfermedades raras para aplicarlas en enfermedades frecuentes, o viceversa. Lo que observamos, los mecanismos fisiopatológicos que vemos en enfermedades frecuentes, lo podemos extrapolar a las raras. Entonces, realmente, ¿compensa investigar en raras? Por supuesto. ¿Compensa investigar en cualquier enfermedad? ¿Hay fondos? Hay fondos. Lo que hay que hacer es buscarlos. El maná no cae del cielo, hay que buscarlos. Y después hablaremos un poco más de financiación. Pero la financiación la tienen que mover, el motor, ya no voy a repetir quién tiene que ser. ¿De acuerdo? La financiación, entonces, hay dinero, el sistema público está apoyando como nunca ha apoyado. Es verdad, estamos en crisis en este momento, pero estamos en crisis a todos los niveles, pero esto es pasajero. ¿Tenemos estructuras? Pues sí que tenemos estructuras. Ha habido estructuras internacionales, sobre todo desde el año 2000 ha habido estructuras. El Instituto de Salud Carlos III a nivel estatal ha estado liderando las estructuras de investigación en enfermedades raras. Crea en el 2003 el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras. Posteriormente, también en el 2003, se crearon una serie de redes de investigación, entre las cuales se crearon 20 y de ellas 3 correspondían a enfermedades raras, o sea, sí que se estaba haciendo, y en este momento se ha creado el CIBER en el 2006, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Hay 9 CIBER y uno de ellos, 9 centros de investigación en red, uno de ellos es dedicado a las enfermedades raras. Digamos, el sistema sí que, como decía ICIAR, es sensible y está poniendo medios en los últimos años. El CIBER de enfermedades raras, que viene de Centro de Investigación Biomédica en Red, es un centro virtual, es un grupo de investigadores, somos 60 grupos de investigación repartidos por 29 instituciones consorciadas. Una de ellas es en el País Vasco, tenemos una que es nuestro grupo en el Hospital de Cruces, estamos trabajando en red y tenemos una serie de programas con la misión de investigar en enfermedades raras. Tenemos una serie de programas que cogen aproximadamente unas 50 enfermedades. ¿Por qué esas 50? Porque era donde había experiencia en España. Pero el sistema está abierto a que salgan nuevos investigadores, salgan nuevos grupos de excelencia. Lo importante es que haya gente de excelencia. Y lo que es muy importante es el concepto de trabajar en red. ICIAR Astigarraga lo comentaba, es fundamental. Por eso un sistema de estos virtuales funciona. En la época del Internet y de la informática se puede trabajar y se puede avanzar perfectamente colaborando con centros europeos o con centros nacionales. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos registros. Y aquí quiero insistir, porque los registros, como se comentaba previamente, pueden ser internacionales. Orfanet es un registro espléndido de enfermedades, de metodología, de laboratorios donde se hacen estudios y ahí estamos colgados todos nosotros. También a nivel nacional tenemos nuestros registros, pero yo me gustaría insistir en una cosa, que los registros tienen que estar coordinados. No puede ser que un grupo de investigación haga un registro, otro haga otro. Tenemos que funcionar coordinados. Tenemos que colaborar. Y esto insisto porque ahora, imagínense, antes se hablaba, Ana y Alberto comentaron sus problemas y
pues bueno, una vez que uno asume su enfermedad rara, pues bueno, se puede registrar, ya no tiene problema y tal. Pero imagínense, esto es una enfermedad rara. Estos niños, nosotros estamos trabajando en esta patología, que son genitales ambiguos. Un niño que cuando nace no se sabe si es niño o si es niña. Evidentemente se le hace un cariotipo y se ve. Pero eso es un tema que socialmente, lo primero que hace, que le preguntan a un padre cuando nace su hijo es ¿qué tuviste, niño o niña? Y el padre calla. Y dice, pero bueno, ¿qué tuviste? Es un problema. Quiere decir que hay enfermedades que socialmente no están admitidas, que no se pueden explicar. Bien, ¿cómo tú creas un registro de una enfermedad que tiene cierto grado de rechazo o de pero social? Bien, nosotros estamos intentando hacer un registro de esta enfermedad. Hay que colaborar. La gente tiene que pensar que esto al final, nosotros sabemos que hay una serie de genes implicados y que cuando hay un gen alterado, igual que puede aparecer una enfermedad como las que se comentaron hoy por la mañana, puede aparecer un niño con genitales ambiguos, punto. No es otra cosa más que una enfermedad genética, punto. No tiene más, pero socialmente evidente. Pero así todo hay que colaborar, porque si no, si empezamos con estas cosas no avanzaremos. Y después hay que pensar una cosa. Hoy en día la ciencia, la sociedad está tan avanzada que tiene que mantener unos aspectos de ética mínimos. Pero hemos avanzado, igual que se están creando estructuras, hemos estado creando sistemas que mantengan una ética, que la hay que mantener. Consentimientos informados, información al paciente, todo tipo, confidencialidad, todos aspectos en los cuales España está al mismo nivel que el resto de los países desarrollados. Bien. Otra herramienta que es fundamental, necesitamos material. ¿Cómo? Pues la estrategia de biobancos. ¿Qué es un biobanco? Es una colección de muestras almacenadas, de muestras de pacientes, de sangre, de suero. Piensen que en este momento nosotros tenemos congeladas muestras de 50 familias con diabetes neonatal. Gracias a que tenemos eso, se puede investigar en eso. Porque si no, habría una familia en Asturias, otra en Canarias, etcétera, etcétera. Y con una no se hace nada. Entonces, es fundamental. Y estas estrategias se han ido activando desde Europa. A nivel nacional tenemos una red de biobancos que se ha empezado a organizar y que funciona muy bien, en la cual está el Biobanco Vasco de Investigación. Tenemos biobanco en el ciber de enfermedades raras, quiere decir que se están poniendo, lo importante es que vayamos todos sincronizados y manteniendo una ética, porque claro, evidentemente que haya bases de datos, que haya registros, que haya colecciones de muestras, tienen que tener una ética, pero ya insisto que todo esto hay comités y está totalmente regularizado. Ya voy acabando porque, bien, y tenemos muchas más estructuras que podría ir enumerando, pero por ejemplo esta es una estructura europea que lo que nos está permitiendo que es mantener una metodología de trabajo muy adecuada. Es una metodología genética. Es un centro donde nos va manteniendo, implementando tecnología, nos permite realizar recomendaciones y guías, etcétera, etcétera. Quiere decir que la metodología con la que estamos trabajando en Francia, en España o en Inglaterra está siempre supervisada por entidades superiores y eso nos garantiza que estamos todos al mismo nivel y midiendo cosas muy parecidas. Y para ello es muy importante las estrategias europeas o nacionales que nos permiten estar todos estandarizados. Acabo ya diciendo que en principio, pues bueno, la investigación en enfermedades raras hay dos protagonistas, podríamos decir. Tendría que haber puesto quizás más grande la sociedad, por no decir los pacientes, porque son realmente los protagonistas que la tienen que hacer o que la tienen que empujar, y evidentemente los grupos de investigación. Y que hay aspectos como el apoyo social, he repetido varias veces la coordinación, tiene que ser multidisciplinar, ya se ha dicho antes, colaboraciones supranacionales, manteniendo una ética y manteniendo unas herramientas y unas estructuras que son necesarias para que nosotros podamos llegar y que... Bien, yo simplemente he puesto unos ejemplos de enfermedades que yo controlo, pero que cualquiera de estos ejemplos lo podríamos extrapolar a cualquiera de las enfermedades que cada uno tiene o le afecta. Nada más.